Señor, te damos gracias, Padre Celestial, por la misericordia. Te damos gracias, Señor mi Dios, por tu bondad. Te damos gracias por tu amor. Te damos gracias, Señor mi Dios, por tu benevolencia para cada uno de nosotros. Porque a ti te ha placido, dice tu palabra, que tú eres el que da a revelar al Hijo. En otras palabras, nadie puede venir a la revelación de Cristo Jesús, al menos que sea llamado por ti, Padre Celestial. Y para mí, Señor, eso me llena de humildad de que un Dios como tú se fije en alguien como yo y en tu infinita misericordia me ames en cierta forma, que quieras que yo venga a conocer a tu Hijo. Porque tu palabra dice que a través de Él es que alcanzamos salvación. Y dice que a través de Él tenemos acceso a tu presencia y al trono de la gracia. Entonces, Señor, por eso te doy gracias, porque sabemos que no somos merecedores. Yo reconozco que no soy merecedor, que yo no tengo nada que ofrecerte. Lo único que tengo que ofrecerte, Padre, es mi adoración y es mi corazón y es mi obediencia. Ayúdame, Señor mi Dios, que con temor y temblor yo pueda guardarle esas tres cosas, Padre, porque todo lo demás proviene de ti. Y te doy gracias por tu misericordia. Amén y amén. Y estaba orando con respecto a lo que acabo de orar. Dios es todopoderoso, el creador de los cielos y la tierra. Él es omnisciente, omnisapiente, omnipotente. Él todo lo conoce, Él está en todos los lados y Él tiene toda la potestad. Entonces, ¿qué puede un mortal como yo, creado con sus manos, puede ofrecerle a alguien que lo tiene todo? Y lo único que en realidad usted y yo le podemos ofrecer al Señor es, uno, nuestra obediencia. Número dos, es nuestra adoración. ¿Ves? Porque es libre albedrío. Nosotros escogemos, Él nos dio esa potestad. Entonces lo otro es nuestra adoración, que le podemos otorgar al Señor y nuestra devoción a Él. Eso es importante siempre reconocer que lo único que el Señor no tiene y Él desea de nosotros es nuestra obediencia, nuestra devoción. Ah, y nuestra adoración, ciertamente reconocer su maravilla y su supremacía sobre nuestra vida. Amén. Pues la semana pasada estuvimos hablando con respecto al arrepentimiento y la conversión, la necesidad de arrepentirse, de que arrepentirnos y que al final al final de ese arrepentimiento nos lleva a una conversión, que hablamos de los pasos, es el conocimiento o convicción, conocimiento. Ese conocimiento nos lleva a una convicción, esa convicción nos lleva a un arrepentimiento y ese arrepentimiento nos lleva a una conversión. No puede haber arrepentimiento si no sabemos de que tenemos que arrepentirnos, ni por qué tenemos que arrepentirnos. Y ese conocimiento no viene al menos que tengamos la convicción. Tenemos el conocimiento, recibimos la convicción y entonces nos arrepentimos. Y al arrepentirnos produce una conversión. Y esa conversión acontece no porque nadie te diga que tú tengas que cambiar. Eso acontece porque en tu caminar y en tu relación con el Dios de los cielos hay cosas que empiezan a cambiar. Saludos, Leonor. Gusto verte. Dios te bendiga. Ah, Mira, por ejemplo, he puesto esto varias veces como ejemplo. Cuando un hombre y una mujer se juntan y se casan, ¿ves? Él tiene sus deseos, sus anhelos, sus visiones, sus pasiones, sus metas para la vida. Y ella tiene sus deseos, sus visiones, sus pasiones y sus metas para la vida. Pero a la que ellos se conocen y empiezan a conocerse, ellos empiezan a crear una relación en la que ellos se aman y uno empieza a morir poco a poco a uno mismo para honrar a esa persona a la cual amamos. Entonces, eso no es un cambio forzoso, no es que el hombre le diga a la mujer, tú tienes que cambiar. Tampoco la mujer que le diga al hombre, tú tienes que cambiar, porque ya eso es un cambio forzoso, no nace del corazón. Y yo me he dado cuenta, yo tengo 52 años, mi esposa y yo tenemos 25 años, y ciertamente yo no soy el mismo hombre cuando me casé con mi esposa y mucho menos cuando la conocí. A través de los años, yo he aprendido a morir a mí mismo para hacerla feliz. No es que ella me lo pida, ¿ves? No es que ella me lo pida, pero yo sé que hay cosas pequeñitas que a ella pues le hacen feliz, le hacen sentir de que yo la amo y que la pongo a ella primero. Entonces, en nuestra relación con el Dios de los cielos es igual, ¿ves?
cuando empezamos a caminar con Él y a desarrollar nuestra relación con Él, entonces automáticamente ese conocimiento de esa otra persona, o en este caso de Dios, ese conocimiento de Él, empezamos a aprender lo que a Él le gusta, lo que Él desea, lo que agrada a su corazón, lo que mueve su corazón. Y automáticamente empezamos a cambiar o a transformar, a ser transformados. No es que alguien nos está moldeando, sino de que de adentro para afuera hay algo que brota y cambia nuestra forma de caminar. Y eso es lo que el Señor desea de cada uno de nosotros. Todo el mundo quiere ser amado, todo el mundo quiere ser aceptado, todo el mundo quiere ser visto por tal y como son y no lo que puedan dar o lo que puedan recibir de esa persona. Y el Dios de los cielos es de la misma manera. Él tan solo quiere nuestra obediencia, Él quiere nuestro amor, nuestra devoción y nuestra alabanza. Amén. Yo alabo a mi esposa constantemente. Qué linda te ves, qué bien estás, qué inteligente eres. Te doy gracias por todo lo que haces. Son cosas en que uno alaba a una persona, ¿verdad? Entonces el Dios de los cielos, pues ciertamente no es diferente. ¿Por qué? Porque fuimos creados a su imagen y semejanza. Si a nosotros nos agrada esas cosas, con tan cuanto no y más aquel que nos creó. Amén. Ese arrepentimiento que nos lleva a una conversión por causa de nuestra relación y búsqueda del Señor se convierte en lo que se llama un nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento es el tema de hoy. Y vamos a estar leyendo en Juan capítulo 3, versículo 3. Muchas de nuestras enseñanzas van a estar basadas en el libro de Juan. El año pasado, va más de un año. Yo creo que el año pasado tengo más de 28 enseñanzas que he estado enseñando con respecto al libro de Juan. Y todas esas enseñanzas están basadas en su mayoría en los primeros 9, 10 capítulos del libro de Juan y todavía no lo he terminado. Y ese es mi objetivo para este año. Entonces por eso usted ve cada domingo que predico estoy predicando del libro de Juan y varios estudios que hemos tenido. Amén. Entonces Juan capítulo 3 versículo 3 dice, y respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Una vez más, Juan, el amado discípulo de Cristo Jesús, que a su vez también era primo de Cristo Jesús, eso es otro estudio bíblico, Juan escribe y nos relata las historias que él pudo ver y observar, que él pudo escuchar, caminando con el Maestro. Entonces él nos relata esta historia en particular en la cual Cristo Jesús se encuentra con un hombre tarde en la noche llamado Nicodemo. Y Nicodemo era un fariseo, era un líder de la sinagoga en medio del pueblo, era reconocido, era apreciado por el pueblo. Y este hombre Nicodemo ahora se acerca al Señor en la noche. No viene de día, sino él viene de noche cuando ya todo el mundo está durmiendo, cuando ya no hay nadie alrededor de él. Él se le acerca al maestro queriendo buscar y conocer más de él y quién él es. Y eso nos revela que Nicodemo, sí creía en el maestro, sí creía en el maestro, porque él lo confiesa con sus labios. Pero en su confesar todavía estaba buscando, indagando quién era el maestro. Él creía porque había visto los milagros que había hecho, pero él todavía quería saber más quién él era y si él en realidad era el Mesías prometido. Entonces, en Juan capítulo 3, versículo 3, cuando nos narra esta historia, nos revela el carácter de Nicodemo y en el carácter de Cristo Jesús, cuál era su interés en el maestro y cuál era el interés del maestro en Nicodemo. Nicodemo es mencionado en el libro de Juan 3 veces y en las escrituras Nicodemo es solamente mencionado por el libro de Juan. Primero es en esta ocasión, Juan capítulo 3, cuando él se acerca a Jesús de noche. La segunda vez que él se acerca al maestro es la segunda vez que él es mencionado es cuando él va delante de los fariseos y ellos están buscando cómo confabular y cómo arrestar a Jesús y matarlo
porque para ellos él no era el Mesías, sino que era alguien que estaba incitando al pueblo. Y esa segunda parte se encuentra en Juan capítulo 7, segunda vez que es mencionado. Y entonces en la última vez y tercera vez que es mencionado en el libro de Juan es en el capítulo 19. Y en ese capítulo 19, entonces Juan ahora está con José de Arimatea pidiendo el cuerpo de Cristo Jesús después de haber sido crucificado para que pudiera ser enterrado de acuerdo a sus costumbres antes de que llegara la Pascua, que comenzaba a las 6 de la tarde. Entonces, este hombre que se acerca ahora a Jesús, dice la Biblia, Juan capítulo 3, versículo 1, dice, y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. La palabra principal denota que tenía una autoridad y era reconocido dentro de los judíos, dentro de los fariseos, ciertamente, y de los escribas y de los saduceos, como una persona de alto respeto que se había ganado la admiración del pueblo, también como maestro del pueblo. Entonces dice que este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, Rabí. Rabí quiere decir maestro. O ahí él está reconociendo que Cristo por lo menos tiene autoridad y es maestro. Entonces tienes un hombre que es un fariseo, líder del pueblo, reconocido como una autoridad dentro del pueblo, verbalmente confesando de que Cristo Jesús es un maestro que viene del Señor. Y él le dice, sabemos que has venido de Dios. ¿Quiénes son los que sabemos? ¿Sabe Nicodemo? ¿Hay más de ellos que creen que él vino de Dios? Dice, sabemos que has venido de Dios como maestro. Como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aleluya. Entonces, él está confesando que Cristo Jesús es un maestro. Amén. Entonces, Cristo le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir y denota de que el Señor está hablando con él, alguien que conoce las escrituras. Y cuando él dice, de cierto te digo, quiere decir que ciertamente quiero que prestes atención a las palabras que te voy a decir próximamente. Esta palabra, de cierto te digo, denota que lo que continúa después de estas dos palabras es de suma importancia. Y esa atención que el maestro quiere llamar a Nicodemo, la atención a esas palabras, son simplemente que el que no naciere de nuevo, no verá el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir no verá el reino de los cielos? ¿Será que no podrá entrar en el reino del cielo, que no podrá adquirir la vida eterna, que no podrá buscar el rostro del Señor después de haber salido de esta vida? Puede ser un sinnúmero de todas ellas o todas ellas, pero ciertamente, el que diga el que no naciere de nuevo no heredará el reino de los cielos, quiere decir que para que nosotros podamos obtener una vida eterna, tenemos que morir a nuestra forma vieja de vivir, que significa que para que algo nuevo pueda nacer, lo viejo tiene que morir o tiene que ser dejado atrás o tiene que pasar. Desde ese momento, todos los discípulos de Jesús a través de los siglos han dicho mucho acerca del nuevo nacimiento. Todos los hijos, discípulos del Señor, nosotros hoy en día, ciertamente estoy casi seguro que cada uno de nosotros aquí presentes, de una forma o de otra, todos hemos hablado de que tenemos que dejar nuestra forma vieja de vivir o nuestros malos caminos o nuestras malas costumbres para vivir una costumbre, un camino nuevo que honre al Dios de los cielos. Reconocemos que hay algo que tiene que dejar de ser para que entonces podamos vivir una vida que le honra al Dios de los cielos. La definición y los conceptos en torno a un nuevo nacimiento
En dos lugares en la Biblia se habla de una palabra en particular. Y esa palabra es regeneración. Por ejemplo, en el libro de Mateos y en el libro de Titos, en Mateos capítulo 19, 28 dice, y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis en los 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. En este momento en particular, él está hablando a los 12 discípulos que eventualmente vinieron a ser, 11 de esos 12 vinieron a ser apóstoles, ciertamente. Pero esto nos lleva a entender de que primero hay que haber una regeneración. ¿Qué significa regeneración? Que algo tiene que ser renovado, algo tiene que ser transformado, algo tiene que ser convertido, volvido de su forma de ser a una forma nueva. Ahora en Tito capítulo 3 5 dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Fíjense, Tito dice, en otro tiempo, ¿ves? Todas estas cosas, si usted se identifica con una de ellas, pues gloria a Dios, porque está hablando que en otro tiempo éramos, ciertamente teníamos una forma de vivir que no honraba al Dios de los cielos. Dice, porque en otros, nosotros también éramos en otros tiempos insensatos, éramos rebeldes, extraviados, esclavo de concupiscencias y deleites diversos. Está hablando de pasiones y deseos de la carne. Éramos esclavos de ello, viviendo en malicia. Hay un momento, un lugar en versículo en la Biblia que dice que miró el Señor y vio que todos los deseos e intenciones del corazón eran malos, que no ninguno honraba a Dios. Entonces dice que viviendo en la malicia y en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Entonces el Señor mira desde el cielo y él dice, pues para eso no fue que yo creé a Rafael Ramírez. Yo no creé a Rafael Ramírez para vivir de esa manera. Yo lo creé a él para que Rafael Ramírez tuviera comunión conmigo y honrara mi santo nombre y adorara mi nombre para que pudiéramos caminar el uno con lo otro. Pero él se ha desviado de su camino y está viviendo en una forma que no me honra a mí. Entonces el Señor dice, voy a mandar a mi hijo como mensajero para que se muestre a él, muestre a Rafael Ramírez mi gracia y mi misericordia, para que entonces él se vuelva atrás de su forma de caminar y en torno tenga una nueva oportunidad, la oportunidad de ser regenerado, una nueva oportunidad a un nuevo nacimiento, dejando atrás su forma vana de vivir y viniendo a la luz que es Cristo Jesús. Se escribe en el griego paligénesis o palín. Palín significa nuevo o otra vez. Y Génesis significa nacimiento. No es casualidad que el libro de Génesis, como comienza las escrituras, en la revelación que el Señor le dio a Moisés cuando escribió el libro de Génesis, que ese libro, ese Génesis venga de la palabra nacimiento o comienzo. ¿Ves? Entonces, esta regeneración viene también de esta misma palabra que significa nacimiento, pero viene de palín que significa nuevo y génesis que significa nacimiento, nuevo nacimiento, la necesidad que volvamos a nacer de nuevo. De esto literalmente se puede traducir nacer de nuevo. Ahora escuchen bien. Ahora Nicodemo en su conversación con Jesús le dice, pero maestro, ¿cómo puede ser que Rafael Ramírez a los 52 años de edad pueda volver otra vez al vientre de su madre y nacer de nuevo? Entonces, el Señor le está hablando a Nicodemo desde un punto de vista espiritual. Le está hablando de un nacimiento nuevo espiritual. Sin embargo, Nicodemo lo está viendo desde un punto de vista natural. Entonces Nicodemo está pensando en un nacimiento del hombre, cuando en realidad el Señor está diciendo, olvídate de tu condición humana
A mí lo que me interesa es tu corazón y que tu corazón se vuelva hacia mí. Eso es lo que es importante para el Señor. ¿Por qué? Porque por causa de pecado, por cuanto todos pecados son destituidos de la gloria de Dios, pero el pecado entró por un hombre y con él también entró la muerte. Y esa muerte fue la que provocó la degeneración y degradamiento de nuestros cuerpos, por la razón que un día nuestros cuerpos serán transformados para ser igual que los del Maestro. Ahora, la necesidad de nacer de nuevo o de esta regeneración, punto número dos, si hay que nacer de nuevo es porque algo murió antes. Si hay necesidad de que nacer nuevo, significa que algo murió anteriormente o que algo tiene que morir. Este concepto lo vemos en Génesis capítulo 2, versículo 17. Dice que entonces el Señor le dijo, más del árbol de la ciencia del mar no comeréis, porque el día que comáis ciertamente morirás. El comer de ese árbol le causaba la muerte al hombre. A lo mejor no, a lo mejor no, porque el árbol no decía del árbol de la ciencia de bien y del mal y la muerte, sino era el árbol de la ciencia de bien y del mal, simplemente era conocimiento, algo que Lucifer le dijo a Adán y le dijo a Eva, dijo, ciertamente el día que comas de él no morirás, sino que vendrás a ser como Dios, conociendo el bien y el mal. En otras palabras, Lucifer no le mintió, sino que lo engañó, le transversó las palabras para que entonces ellos pecaran contra Dios. Lo que causa la muerte de Adán y Eva, causa la muerte de todos los hijos que hemos de Adán y Eva, es que fue la desobediencia. Y esta desobediencia se convirtió en pecado y ese pecado entonces se convierte en muerte. Muerte espiritual, primero. Primero es la muerte espiritual y eventualmente los lleva a una muerte carnal o física. ¿Ok? Carnal o física. Pero la muerte espiritual es la que nos separa del Dios de los cielos. Amén. Entonces, en Génesis, ahora no obstante, vemos en Génesis capítulo 6, capítulo 3, del 6 al 21, y lo pueden leer en su tiempo, desde que después de haber comido, aún ellos estaban vivos, no habían muerto. Ellos todavía nos enseñaban que en el pensamiento bíblico la muerte no es lo mismo que la inexistencia. Acuérdense que nosotros fuimos creados, dice la Biblia, que Él creó al hombre con eternidad en su corazón. Por eso es que tanto para usted como para mí no podemos entender ni comprender lo que es la muerte. No sé si les he comentado a ustedes, pero una vez, años atrás, estoy hablando, creo que no tenía ni 20 años, le pregunté a mi mamá, y le dije, mi mamá, ¿cómo se siente? Fresco. Mamá, ¿cómo se siente ser una persona mayor? No me acuerdo si dije ser vieja, pero dije ser una persona mayor. Y mamá me dijo algo muy cierto. Me dijo, fíjate, me siento igual que cuando tenía 25, 30 años. No, no siento ninguna diferencia. Ya mi mamá tenía más de 60. Mi mamá era bastante mayorcita. La cosa es que, pero ella dice, cuando me miro en el espejo, entonces me doy cuenta que los años han pasado. Y ella dice, yo veo que el cuerpo envejece y va muriendo, pero adentro espiritualmente mi alma sigue tan joven como el día en que tuve mis 20 30 años. No siento que mi alma haya envejecido de ninguna manera. He venido a ser más sabia a través de los años, pero me siento tal y como tenía mis 20 30 25 30 años. Entonces, recientemente hablaba con alguien, no sé con quién, y le platicaba esa misma historia. Entonces, yo a mis 52 años todavía me siento como si estuviera como en mis 30 años. Sí, un poco más sabio. A través de los años uno va queriendo sabiduría, ciertamente. Pero lo que quiero decir es que el Señor puso eternidad en nuestras vidas. El que este cuerpo muera y que este cuerpo se quebrante y se ponga adolorido, es diferente a que nuestra alma se vaya a sentir que está dolida o que está anciana de ninguna manera. Fíjense, cuando estuve en Colombia en abril pasado, aquellos que estuvieron con nosotros,
se dieron cuenta de que llegó un punto en que ya yo tenía que tomar pastillas para el dolor o andaba buscando un bastón para poder caminar por causa de la coyuntura y el desgaste de mi rodilla. Y, y eso yo no sentía nada de nada. Al menos que empezara a caminar y ejercitar, entonces me daba cuenta que mi cuerpo se estaba quebrantando y que había ya un desgaste en mis huesos. Ah, entonces, de lo contrario, yo no lo sentía. Hoy en día, después de la cirugía, me reemplazaron la rodilla y tengo una rodilla mecánica ahora. Yo no noto la diferencia entre una ni la otra. Lo que sí noto es de que ya no tengo el dolor que tenía antes. Puedo caminar por 1 hora, 2 horas y no me da ese mismo dolor que tenía de las rodillas, ¿verdad? Del desgaste de cómo se va quebrantando el cuerpo. Pero ese era el cuerpo físico. Mi alma como tal, la esencia de quien yo era, todavía tenía la misma agilidad. Aún acabando de ser operado, fui a entrar a un edificio, se me iba a cerrar la puerta y di un paso para correr, como usualmente hacemos. No se me cierre la puerta. Y mi cuerpo me dejó saber que no era lo mismo, que todavía estaba reciente en una cirugía y había cierto dolor y cierta agilidad que no podía ejercer. Pero dentro de mí todavía yo sentía la misma agilidad, la misma juventud. Mi papá lo pone de esta manera. Mi mente, mi cuerpo no puede ir al mismo paso de lo que va a mi mente. En otras palabras, él piensa todavía que tiene la agilidad, pero su cuerpo le dice otra cosa. Entonces, esto es lo que acontece por causa del pecado. Cuando el pecado cuando la desobediencia entra al hombre, el efecto, la causa de esa desobediencia, entonces es la muerte, que fue lo que el Señor le dijo a Adán y Eva, ciertamente vas a morir. Pero de esa muerte física no vino hasta mucho más tarde. Adán no murió hasta que tuvo 980 años. Murió Adán mucho, mucho después. Lo que sí aconteció fue que como Adán cometió la ofensa antes de tener hijos, ¿verdad? Él cometió la ofensa, el pecado entra, al él tener sus hijos, entonces ese pecado, la consecuencia de esa desobediencia es transmitida a todos los hijos de Abraham. Por lo tanto, usted y yo estamos pagando el precio de ello. Pero no que seamos inocentes, nosotros también hemos fallado, nosotros también hemos desobedecido a Dios, ciertamente usted lo sabe, yo lo sé, que no hemos honrado a Dios como Dios espera de cada uno de nosotros. Por lo tanto, no es que estemos libres de pecado, pero la consecuencia del pecado de nuestros padres, de Adán y Eva, se manifestó de generación en generación en nuestros padres y las consecuencias de los pecados de nuestros padres se han manifestado en las nuestras. Y si usted y yo no tenemos cuidado, la consecuencia de nuestra desobediencia y nuestras ofensas a Dios se pueden manifestar en nuestros hijos. Por eso es importante que nosotros velemos por nuestra forma de caminar. Es importante de que haya una regeneración en nuestra vida, un nuevo nacimiento. Esa necesidad de nacer de nuevo. El hombre ahora se manifiesta como un ser tripartito, así como Dios es tripartito. Si quieren saber más como de eso, los últimos 2 miércoles en el evangelismo, en los estudios de evangelismo en la iglesia, he estado hablando con respecto al Dios Trino, Padre, Hijo y el Espíritu Santo, y cómo ellos se manifiestan al hombre. Entonces, el hombre también, al igual que su creador, acuérdense que el Génesis dice, creemos ahora al hombre a nuestra imagen y semejanza. Si nosotros, nuestra imagen es la semejanza del Dios de los cielos, significa que cuando Dios nos creó tal y como Él es tripartito, 3 partes, Padre, Hijo, el Espíritu Santo. Entonces, nosotros somos alma, que es la esencia de quien nosotros somos. En nuestra alma se encuentra el intelecto, la voluntad y se encuentran las emociones. Entonces, ese ser tripartito es la imagen de nuestro Dios. Ahora, 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, amén, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere ser irreprensibles? Pues que seamos hallados sin culpa,
que seamos hallados buscando, ¿verdad? La obediencia y de obedecer la palabra del Señor, porque ninguno de nosotros estamos sin pecado, somos ciertamente hombres y mujeres imperfectos, por eso necesitamos un Salvador, por eso es que constantemente tenemos que trabajar en nuestra salvación. ¿Para qué? Para que cuando Cristo venga o cuando Cristo nos llame a morar con Él, podamos ser hallados dignos de recibir entonces la salvación eterna. Porque la salvación que hemos recibido ahora es una promesa de que en el momento de nuestra partida recibiremos el pago total de aquello que Cristo pagó en la cruz de Calvario, que es la salvación eterna. El cuerpo es la parte exterior que se ve o el estuche del alma. El alma está el intelecto, la voluntad y los sentimientos, como ya les dije. Y el espíritu es la parte más interna creada para tener comunión con Dios. Mire, ¿qué quiere decir eso? Cuando hablamos que el espíritu es la parte más interna creada para tener comunión con Dios, vemos cómo es que en la Biblia cuando el Señor crea al hombre, el Señor le da, sopla en él aliento de vida. Fíjese, espíritu de vida. Génesis capítulo 2, versículo 17. Dice que el Señor, después de haber creado al hombre, sopló en él aliento de vida. Hay una versión que dice, y el Señor le dio espíritu de vida. Aleluya. Entonces, alma, cuerpo y espíritu. Leonor es alma, cuerpo y espíritu. Y ese espíritu es el espíritu de vida que el Señor le sopló a Leonor en el momento de la concepción de ella en el vientre de su madre. Aleluya. Entonces, ¿qué pasa? Que por causa del pecado que hemos recibido, la paga del pecado, la engendración a través de nuestro Padre desde Adán hasta nosotros, entonces hay una ruptura. Cuando Leonora empieza a crecer y empieza a tener entendimiento y conocimiento, entonces ella empieza a cometer sus propias ofensas en contra de Dios. Entonces, esa ruptura de ese espíritu de vida que Dios nos ha dado, que es el que se mantiene en comunión con aquel que nos dio vida, que es Cristo Jesús. Y eso lo vemos en Juan. En el libro de Juan, capítulo 1, versículo 4 en adelante, me parece que dice que el Señor es la vida del hombre. Dice, y vino, aquí dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Está hablando de Cristo Jesús. Y dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Ves? Entonces, en Él estaba el espíritu de vida, y ese espíritu de vida es el espíritu de vida que nosotros hemos recibido. Cuando nosotros cometemos ofensas en contra de Dios, cuando nosotros vivimos una vida que no honra al Señor, ah, esa luz se va apagando, esa conexión se va apagando. Es imposible que aquel que vive en tinieblas pueda también habitar en la luz. Es imposible, porque la Biblia dice bien claro que la luz y las tinieblas no pueden coexistir juntas. Entonces, cuando vivimos en una vida desenfrenada, que, mire, well, frankly, usted y yo también sabemos que estamos mal, estamos haciendo cosas que no queremos que nadie ni sepa que se han hecho. ¿Por qué? Porque está mal. Y por eso es que lo ocultamos. Entonces, el Señor, de quien no lo podemos ocultar, Él dice, tienes que vivir una forma diferente, que todo lo que hagas pueda estar a la luz. Y si no puede estar a la luz, pues no agrada a Dios. Por eso es que nos sentimos sucios, nos sentimos la necesidad de escondernos. Eso fue lo que pasó con Adán. Después de que él pecó, dice que el Señor bajó en el fresco de la tarde y llamó a Adán y le dijo, Adán, ¿dónde estás? El Señor no lo encontraba. No es que no supiera que no estuviera, que él no estaba. Es que no había una comunión. Había una comunión que había sido rota entre Adán y el Señor por causa del pecado y de la desobediencia. Entonces él le dice a Adán, ¿dónde te encuentras? Y Adán le dice, Señor,
te escuché en el huerto y me escondí porque estaba desnudo. ¿Qué quiso decirle? No es que la realización física y natural de que él simplemente estaba sin ropa. No es eso. Es que él estaba expuesto. Él se dio cuenta de que él estaba expuesto, desnudo, delante del Dios de los cielos y que no podía ocultar aquella vergüenza la vergüenza de su desobediencia. Por eso que usted y yo nos escondemos y no nos acercamos al Señor. Mucho menos le vamos a confesar las barbaridades que hemos hecho como si lo pudiéramos ocultar de Él. Él lo sabe. Él lo que quiere es que hablemos con Él. Entonces, no lo hacemos ¿por qué? Porque hemos reconocido que estamos desnudos, expuestos delante del Señor. Ahora, el cuerpo es la parte exterior y esa es la que se ve, ese es el estuche del alma, como dije, creado en el día de nuestra concepción. Cuando fuimos creados y fuimos formados, ahí se creó nuestro cuerpo. Y el alma contiene nuestro intelecto, es básicamente la esencia de quien usted y yo soy. ¿Ok? El arma es la esencia de quien yo soy. Rafael Ramírez, esto que usted ve es un estuche. O mejor se lo puedo poner es si usted quiere un carro y usted se monta en el carro y en ese carro va de aquí, va allá, el carro viene a ser su estuche y usted viene a ser el alma de ese carro. Entonces, el alma y el cuerpo se pueden definir de esa misma manera también. Ahora, teniendo en cuenta todo esto, todo lo anterior hablado, podemos concluir que al pecar Adán y Eva, fue su espíritu el que murió. Esa conexión entre el Dios de los cielos y ello fue el espíritu el que murió. Es decir, dejó de tener comunión con Dios. Esto es evidente cuando el hombre, después de pecar, como les dije anteriormente, se esconde. Número 2. La muerte del espíritu trajo como consecuencia la degradación del alma. Ahora, por causa de la muerte del espíritu que está conectado a la presencia de Dios, como ya esa presencia no está, ahora el alma empieza a manifestar o a ser más susceptible a las tentaciones del enemigo. Y el trabajo del enemigo es que, mire, él no lo puede obligar a usted a hacer nada. Él no lo puede a usted manipular de ninguna manera. Lo único que él puede hacer es seducirlo. Lo único que él puede hacer es tentarlo. ¿Para qué? Una vez siendo seducido y siendo tentado, usted desobedezca la voz de Dios. Y al desobedecer la voz de Dios, se convierte en desobediencia. Y esa desobediencia en pecado y ese pecado se convierte en muerte. Fue lo que él hizo con Eva. ¿Ves? Él no pudo obligar a Eva a comerse de la manzana. Él no se la pudo coger y ponérsela en la cartera para que se la llevara o escondérsela en los bolsillos para que se la llevara. Él no pudo hacer nada de eso. Lo único que él pudo hacer fue seducir a Eva, engañar a Eva para que ella voluntariamente tomara de la, no dije manzana, pero del fruto, porque en realidad no sabemos si era manzana o no. La Biblia no dice que era una manzana. Entonces, el enemigo no puede hacer ninguna de esas cosas. Lo que puede hacer es seducirnos. Cuando el espíritu está desconectado del Dios de los cielos, entonces el alma ahora es más susceptible para ser seducida. Ahora, cuando venimos a la realización de Cristo Jesús y nos convertimos al Señor, le entregamos nuestra vida, hacemos a Cristo Jesús nuestro amo y Señor y Salvador y al Dios Padre nuestro Dios. Ahora dice la palabra que el Espíritu Santo viene y mora en nosotros. Ese espíritu ahora que está morando en nosotros vuelve a conectarse con nuestro espíritu que estaba muerto y ahora empezamos a sentir la voluntad del Señor. Y por eso es que nos sentimos mal cuando mentimos, nos sentimos mal cuando nos llevamos algo queriendo o sin querer, nos sentimos mal cuando engañamos a alguien, nos sentimos mal cuando le robamos a Dios. ¿Por qué? Porque ahora nuestro espíritu ha vuelto a nacer, ha tenido un nuevo nacimiento y se ha conectado con el Espíritu de Dios que ahora mora en nosotros y por lo tanto está haciendo el ejercicio de la labor que originalmente debía haber hecho. Ahora, Cristo Jesús dice en la Biblia que después de haber sido bautizado, fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado en aquel lugar. Y él ciertamente fue tentado por el enemigo. Pero Cristo Jesús nunca cedió a la tentación.
La Biblia dice que Él fue tentado en toda forma en que tú y yo hemos sido tentados, mas pecado no fue hallado en Él. ¿Por qué? Él pudo resistir al enemigo y no caer en pecado. ¿Por qué? Porque había una comunión con el Dios Padre que no había sido rota. Aunque él había nacido, el Señor le hizo una envoltura, le dio cuerpo. Dice el Salmo 139:13, dice que, que el Señor creó una envoltura, ¿verdad? Para nosotros, habla el salmista. Pero en Hebreos 10:5 dice que Cristo dijo, creaste un cuerpo para mí. ¿Ves? Hebreos 10:5, perdón. Hebreos 10:5. Se me acabó. Hebreos 10:5 dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me creaste un cuerpo. Está hablando de Cristo Jesús, ¿verdad? Dice, él no quería sacrificio ni quería ofrenda, sino que él le creó a Cristo Jesús un cuerpo, una envoltura, para que él pudiera entrar en el mundo en la misma forma en que usted y yo entramos. Esa es nuestra envoltura, ese es el cuerpo. Entonces, el alma de Cristo Jesús ahora vino a morir, a vivir en un cuerpo, y en ese cuerpo en el cual estaba viviendo, aunque era un cuerpo humano, el espíritu de él tenía vida, estaba conectado con el Dios Padre. Por eso podía sanar enfermo, por eso podía reprender al demonio, por eso podía honrar al Dios de los cielos. Y como nunca pecó, no hubo ruptura de ese espíritu, que es lo que el enemigo quiere hacer en nuestras vidas. Y por eso es que tenemos que velar, dice la palabra, velar y orar, porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Por qué es eso? Buscando cómo tentarnos para que nos salgamos de la voluntad del Dios de los cielos, para que entonces vengamos a llegar a una muerte espiritual. Acuérdense que aquí lo importante no es la vida natural ni carnal. Pablo dice, yo no tengo que aferrarme a las cosas de la vida, de esta carne, porque la que importa es la eterna, y en la eterna es la que queremos guardar. Estamos trabajando, no somos salvos por obras, somos salvos por nuestra fe, pero nuestra fe, para que pueda ser efectiva, la evidencia de ello es que tiene que haber fruto. Entonces ese fruto empieza a formarse en nuestra vida como evidencia de nuestra fe. Y el propósito es de que estamos trabajando para que cuando la trompeta suene o el Señor nos llame, podamos entrar a la vida eterna con el Maestro. Amén. La muerte espiritual y física, la muerte espiritual y física. Se me pasó aquí. Sin duda, esto encierra un gran misterio, en lo que a continuación vamos a estudiar solamente, lo que vamos a estudiar solamente pretende hacer un pequeño acercamiento acercamiento. Al día del Señor un día el Señor nos explicará todo esto, ciertamente cuando llegue su tiempo. El Señor, enseñando a sus discípulos acerca de la obra del Espíritu Santo, le dijo a Juan, y cuando Él venga, os convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio porque por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Qué quiere decir eso? El Señor dice, cuando venga el Espíritu Santo, os convencerá de pecado. Entonces, hay veces que dice, bueno, esa es la conciencia. Es la conciencia que te dice, contra, hiciste algo mal, no te deja descansar, te quita el sueño, tienes cargo de conciencia. Porque dices, he fallado a Dios y he pecado contra Dios. Pero no es la conciencia, es el Espíritu Santo que nos amonesta y nos deja saber que tenemos que cambiar nuestra forma de caminar y de proceder para honrar al Dios de los cielos. Amén. El Espíritu Santo nos convencerá de pecado. Entonces, eso nos debe llevar a ese arrepentimiento y a ese deseo de un nuevo nacimiento o un volvernos atrás de donde íbamos. Con esta convicción de pecado, el Espíritu Santo lleva al arrepentimiento genuino.
frente a la palabra para ser creída. Fíjense, cuando dice el arrepentimiento genuino, el arrepentimiento genuino es un punto de convicción, porque cuando el arrepentimiento genuino acontece, nos arrepentimos, pero no volvemos a vivir de la forma en que vivíamos antes. Caminamos diferente. ¿Por qué? Porque ha habido una conversión en nuestro corazón. Pues ya usted sabe, uno como pastor, uno encuentra mucha gente de diferentes caminos y de diferentes verdades y que no verdades, ¿verdad? Pero hay personas que tienen arrepentimiento genuino y hay personas que se arrepienten porque la consecuencia de su pecado, de la consecuencia de su afrenta, ha traído consecuencias muy altas que ellos en realidad no la quieren pagar. Entonces, pues vienen y se arrepienten a Dios. Yo pienso que sí tienen arrepentimiento. Tienen arrepentimiento genuino porque no quieren, saben que han hecho mal y el pago que tienen que hacer por su ofensa es muy alto. ¿Ves? Y ellos no lo quieren pagar, como ya dije. Pero, pero no es lo suficiente como para vivir una forma diferente. Aquel que genuinamente hay arrepentimiento en su corazón, no continúa viviendo de la misma forma. Es imposible. La Biblia dice, el que roba, que no robe más. El que mata, que no mate más. ¿Por qué? Esa es el arrepentimiento. Esa es la evidencia de un arrepentimiento genuino por amor a Dios y no por lo que podemos recibir. Decía yo el domingo pasado, y lo he dicho creo que varias veces ya, y es que, y es que nuestro arrepentimiento del Dios de los cielos no puede ser por el beneficio de la salvación. Pues el beneficio de la salvación. ¿Qué quiere decir? Yo me acerco al Señor y me arrepiento porque yo sé que Él me puede sanar. Pues estoy enfermo y el Señor me puede sanar. Entonces, vienen al Señor, se arrepienten y buscan al Señor para que el Señor los sane. Pero una vez el Señor los sana, más nunca los ves. Vuelven a su forma vieja de vivir. Entonces, ese acontecimiento de sanación y de transformación debe acercarnos al Señor. Ese es el propósito de ello. Él lo hace por amor. Pero si esa sanación lo que va a hacer es que te va a alejar del Señor, entonces la razón por la que te has acercado al maestro no es genuina. La Biblia cuenta una historia de, me parece que eran 10 leprosos. Y de esos 10 leprosos el Señor los sanó a los 10. Pero dice la palabra que solamente uno regresó y adoró al Señor. ¿Ves? ¿Ves la diferencia? Ese uno de los 10 que regresó y se humilló al Señor, él se humilló al Señor porque en realidad se acercó al Señor no solo por su necesidad, tenía fe que el Señor lo podía sanar, pero él iba a servir al Señor. En otra ocasión se le acercó un leproso y le dijo, Señor, si tú quieres, puedes sanarme. En otras palabras, si me sanas, tú sigues siendo Dios. Si no me sanas, sigues siendo Dios. Pero si tú quieres, me puedes sanar. ¿Qué dijo Cristo Jesús? ¿Cómo que si quiero? Sed sano. El Señor sí no quiere sanar. El Señor sí no quiere sanar. Pero yo encuentro que el Señor está mirando también la disposición de nuestro corazón. El Señor, dice Pablo, que Él suplicó, él abogó delante del Señor 3 veces por un aguijón que había en su carne, un mensajero de Satanás en su cuerpo. ¿Cuál era ese mensajero? ¿Era una enfermedad? ¿Cuál era ese mensajero? ¿Era una debilidad? ¿Cuál es el mensajero? No sé. Pues, yo pienso que el Señor no lo puso, no lo declaró, porque algunos, pues, el mensajero es el deseo de beber, otros es el deseo de utilizar drogas, otro el mensajero puede ser una enfermedad, otro puede ser desviaciones. Pero hay hombres que dice la Biblia que se han hecho eunucos a sí mismos por amor a Cristo. Pues significa que hay personas que han muerto a sus propios deseos y pasiones y debilidades por amor a Cristo. Que por más que viene la tentación del alcohol, la tentación de las drogas, la tentación de las pasiones, para ellos su amor y su relación con Cristo Jesús es mucho más importante que permitirse a sí mismo disfrutar de pasiones carnales que lo pueden separar del Señor, que puede causar una muerte espiritual. Esos, mis hermanos, son los que en realidad enseñan un nuevo nacimiento.
un verdadero arrepentimiento, una conversión y un nuevo nacimiento. Ahora, ¿qué acontece? Pastor, que yo trato y trato y trato y estoy 2 o 3 meses, estoy bien y caigo otra vez en lo mismo y me siento sucio, me siento sucia y yo le pido al Señor que tenga misericordia. Mira, gloria a Dios. El Espíritu Santo te está causando que te arrepientas, te está dejando saber que algo está mal. Pero mientras estemos en esta carne, estamos susceptibles, somos débiles a las pasiones de la carne. Mire, si su debilidad no es el alcohol, el enemigo no lo va a tentar con el alcohol, porque esa no es su debilidad. Si su debilidad no es el fumarse un cigarro, el enemigo no lo va a tentar con eso, porque esa no es su debilidad. Si su debilidad no son las pasiones carnales, el enemigo no lo va a tentar con ello, porque esa no es su debilidad. El objetivo de él es tentarlo para que usted peque contra Dios, para que haya una ruptura espiritual, para que entonces muera espiritualmente. Ese es su propósito. Eso es lo que nos separa del Señor. Entonces, Él lo va a tentar a usted con lo que usted es débil. Pastor, yo trato y trato, pero caigo, párese otra vez, pida perdón, siga hacia adelante y día a día luche con sus propias pasiones y deseos para que pueda honrar al Señor. Pero si tropezara, levántese, humíllese ante el Señor. Ahora, si usted está brincando con los 2 pies por el propio gusto, pues ya eso es otro cantar, ya eso requiere juicio, ya eso requiere pues que el Señor pues trate con usted de una manera diferente, ¿verdad? Pero nuestro deseo debe ser a honrar al Señor, luchar con nuestras propias pasiones, deseos, tentaciones, para que podamos vivir vidas que en realidad honren al Señor. Mire, la Biblia dice que el Señor vino a buscar a pecadores, que Él no vino a buscar justos, Él vino a buscar aquello que se le había perdido. Amén. Le decía yo a los hermanos, mire, si usted se cree justo, le tengo malas noticias. Si usted se cree muy justo y muy bueno, el Señor no vino por usted. La Biblia claramente dice que Él vino a buscar, no vino a buscar justos, sino a pecadores. Pero le tengo buenas noticias. Como usted se cree justo, está tan mal y tan pecador que el Señor también vino por usted. Gloria a Dios, el Señor vino por todos nosotros. Yo ciertamente el Señor vino por mí. ¿Por qué? Yo necesito un Salvador. Yo necesito a alguien que me ayude en mi caminar. Yo necesito a alguien que me ayude a honrar al Dios de los cielos. Yo necesito a alguien que me ayude a entender y comprender las Escrituras. Que alguien que me enseñe quién es Dios. ¿Por qué Cristo vino? ¿Para qué Cristo vino? ¿Cuál es la función del Espíritu Santo? ¿Cómo yo puedo volver otra vez al Padre para que el día de la redención yo pueda tener la vida eterna y poder despojarme de todas estas debilidades y de todas estas formas que el enemigo nos ataca? ¿Por qué eso es importante? Porque para eso vino Cristo. Entonces, por eso es que nos acercamos a Cristo. Por eso es que me acerco a Cristo Jesús, para que entonces yo pueda alcanzar esa salvación que fue prometida a través de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, el derramamiento de su sangre. Entonces, eso es lo que es un buen nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es cuando yo empiezo a morir al yo, cuando yo empiezo a morir a mis deseos, cuando yo pienso a morir a mis pasiones, cuando yo pienso a morir a mis propias ideologías e interpretaciones y empiezo a buscar cuál es el deseo del Dios de los cielos y a honrar al Dios de los cielos para que entonces podamos alcanzar la vida eterna. Y ese fue el propósito con el que Cristo vino, para que nosotros pudiéramos nacer de nuevo y acercarnos a Él. Ahora, volviendo al texto tema, con esto ya voy a concluir. Dice, respondió Jesús, de cierto te digo. Óyeme, Dieguito, el Señor está diciendo, Diego, te aseguro, presta atención, te aseguro que si no naces de nuevo, no verás el reino de los cielos. Eso es lo que el Señor le está diciendo a Nicodemos en Juan 3. Rafael, presta atención, mijo. Te aseguro, de seguro, de que si no naces de nuevo, si no mueres a tu forma vieja de vivir y empiezas a vivir una nueva vida que honre al Dios de los cielos, jamás verás el reino
de Dios. ¿Ves la importancia de ese versículo? Toda la historia de Nicodemo era fariseo, era un erudito de la ley, era reconocido entre el pueblo, ¿verdad? Con todos sus títulos, todo su conocimiento de la ley, de las escrituras de los profetas, de las profecías, todo su conocimiento, todo ello. El Señor le está diciendo, Nicodemo, todo eso está muy bueno. El que lea las escrituras es bueno, el que las estudies es bueno, el que busques vivir de acuerdo a la ley establecida, todo eso es muy bueno. Es más, tú puedes vivir en una forma en que honre al Dios de los cielos, pero si tu corazón no está honrando al Dios de los cielos, de adentro para afuera, de nada nos va a servir. Él dice, de cierto les digo, mis hermanos, que si usted y yo no nacemos de nuevo, no veremos el rostro de nuestro Señor. Y para que ese nacimiento tome efecto, tenemos que dejar nuestra forma vieja de vivir y venir a vivir una vida que honre al Dios de los cielos. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta? Que no tenga que ver con el tiempo ni la hora. ¿Alguien tiene alguna pregunta? En confianza la puede hacer. Lo que nada más tiene que quitarle el mute al, Mm. a su micrófono. Que Dios lo bendiga, pastor, y a todos que están conectados. Dios te bendiga, Soraya. Pastor, no quiero hacer preguntas, sino que quiero pedir mil disculpas, que yo cometí un error de que les dije a mis primas, a mi hermana, de que la conexión era a las 6:30. Yo me confundí por el horario de aquí. Sí. Y pues las dos otras personas pues se quedaron sin conectar porque me imagino que se irán a conectar ahora a las 8:30, ¿no, pastor? Entonces, pues quería pedir disculpas, pastor, y por eso no nos habíamos conectado, sino que le mandé el mensaje a mis primas diciéndole que era a las 7:30 cuando me dijeron que no, que ya estaban conectados. Sí, Entonces también discúlpeme, pastor. no hay problema. Mira, para todos, yo también cometí el mismo error, porque una hora de diferencia. Yo entré a las Sí, 7:30, pero yo pienso que el Señor sabe todas las cosas. El Señor es amén, perfecto. Porque si yo hubiese amén. entrado a las 8:30, la mayor parte de ustedes, Ileani estaba ahí, Anadelia estaba ahí, Jenny estaba ahí. Entonces, ninguno de ellos hubiesen entrado y no hubieran encontrado a nadie. ¿Ves? Sí, Pero yo también cometí el error porque yo entré a las 7:30 de acá de Georgia, en vez de entrar a las sí, 8:30. Entonces, quiero decir esto, no solamente tú, mamá, yo también cometí el mm, mismo error, pero gloria a Dios porque así pues ninguno de estos que entraron primero, estos hermanitos, pues no se desanimaron ni se salieron ni eso, pues empezamos el estudio, gloria a Dios. Pero sí, mm, lo que hicimos fue que queremos hacerlo a las 8:30 de acá de Atlanta, Georgia, que vendría a ser a las 7:30 de ustedes. So, sí, nosotros conscientemente entendemos que la hora nuestra cambia. La hora nuestra cambia una hora en la primavera y cambia una hora en el otoño. Se nos quita una hora. So, vendríamos a tener la misma hora. Pero en la primavera, entonces se nos añade una hora. So, nosotros acá son las 8:30, ustedes son las 7:30. So, lo que nosotros decidimos hacerlo siempre a las 7:30 hora Colombia. Entonces, sí, los únicos que tienen que cambiar de hora somos nosotros, pero nosotros sí, pues conscientemente, una, ya estamos acostumbrados, ¿verdad? Tres, pues así no le estamos quitando ni restando a ustedes y no los confundimos, pero que nos confundimos hoy. Pero para la próxima reunión va a ser siempre 7:30 Colombia. Amén. Siempre amén. 7:30 Colombia. Y yo voy a tratar siempre de entrar una hora más temprano. Cuestión de que si alguien pues aparece y entra, pues gloria a Dios. Pero sí, lo cometí tanto yo como tú, Soraya. ¿Alguien Ok. tiene alguna pregunta con respecto al nuevo nacimiento? Pastor, buenas noches. Olmedo, Dios te bendiga, papá. Sí, Dios me lo bendiga, pastor. Bendiciones para usted y para la reunión, para todos los presentes también, pastor. Gracias. Saludo a También, Héctor. Saludo a Héctor también que está por ahí. amén, pastor, con mucho gusto. También quería yo comentar, pastor, que pues yo me conecté ahora a las 7:15 y ya había empezado la reunión. O sea, ahora de aquí en Colombia, pastor.
Entonces, pues me da pena también porque pues ya había iniciado la reunión, entonces creo que ustedes están aclarando la cuestión de la hora, pastor. Sí, tranquilo, no te preocupes. Oye, pues esta clase la estoy grabando. Sí, Ah, señor. yo no me acuerdo si les mandé el video pasado o no, pero si no se lo puse, le voy a poner el video pasado y les voy a poner este. Y así pues se la puede repasar para los que entraron un poquito más tardecito. O técnicamente lo que entraron a la hora correcta. Todos nosotros entramos una hora antes. Ah, también Amén, pastor, muchas gracias. para que no te la pierdas, Sonedo. Dios te bendiga. Muchas Saludo a gracias, Héctor pastor. también. Feliz noche para todos. Amén. ¿Alguien que tenga alguna pregunta con respecto a, al morir a nuestra forma vieja de vivir para Pastor, tener una hay vida nueva? algo interesante, bendiciones para todos, algo interesante en el tema del nuevo nacimiento, cuando se habla de regeneración. Estábamos viendo la definición de regeneración, de pronto para hermanos que no entienden el significado, es importante conocerlo. Regeneración es nacer de nuevo, lo dice la palabra, la definición, ¿no? Eso también aplica cuando nosotros bajamos a las aguas, ¿verdad? Que allí dejamos el viejo hombre, cuando salimos somos criaturas nuevas para nuestro Señor Jesucristo. O sea, la pregunta es regeneración. ¿Es la misma definición que cambio? ¿Es la misma definición que volver a empezar según la definición que está dando allí, ¿no? Sí, sí. La definición de regeneración o regenerar determina por determinación, tiene que ser algo que ya es existente, algo que ya está, que se ensució o algo que se comprometió su estructura, y está comprometido, por lo tanto tiene que ser hecho de nuevo o regenerado o tiene que ser nuevamente limpiado. Mira, les voy a poner este ejemplo, ¿verdad? Es como cuando tenemos un carro nuevo. Hicimos el ejemplo del carro, ¿verdad? La envoltura. Nosotros somos lo que guiamos el carro. Compramos un carro, voy a coger mi primer carro, un Toyota del 71, ¿verdad? Entonces, ese Toyota del 71, yo lo tuve cuando creo que tenía como 16 años. Y ese carro era de mi mamá. Entonces, cuando yo recibí ese carro, ya ese carro no era nuevo. Ya estaba viejito, había tenido unos años no muy buenos. Y es más, era hasta rosado. ¿Ves? Yo estaba en la escuela superior. Entonces, yo me acuerdo que mi papá me dio ese carro y mi papá cogió el carro, lo desmanteló y lo arregló, le dio una pintura nueva y el carro parecía como nuevo de paquete. Pero ese carro tenía ya como unos 16, 17 años. Era un carro que ya estaba existente, que a través del tiempo su estructura estaba comprometida. Tenía huecos, tenía cantazos, tenía lugares podridos que tenían que ser hechos nuevo otra vez. Entonces, la regeneración es una nueva oportunidad de vida. Ciertamente la Biblia dice que por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios. También dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, todos nosotros hemos pecado, hemos fallado al Dios de los cielos. Entonces, como hemos pecado, hemos fallado al Dios de los cielos, entonces nuestra paga, nuestro justo pago es la muerte, separación eterna del Dios con el Dios de los cielos. Vuelvo y digo, la muerte carnal de este físico natural en realidad no interesa. Lo importante es la vida eterna, la que nunca va a terminar. Entonces, ¿dónde la vamos a pasar? Este domingo pasado le contaba a los hermanos de iglesia en el estudio bíblico de que hace unos años atrás mi esposa y yo construimos un shed. Un shed es como una casita donde tú guardas herramientas en la finca. Entonces, en aquel tiempo no teníamos taladros ni sierras de batería, tampoco teníamos generadores y tampoco todavía no hay electricidad en la finca. ¿Okay? Allá todo es, gracias a Dios, hoy en día es solar. Lo que quiero decirles es que nosotros nos dimos la tarea de construir una casita para guardar herramientas y dejar cosas ahí, porque en la finca no había estructura ninguna. Cada vez que íbamos teníamos que cargar con las cosas. Entonces construimos esa casita.
Según pasó el tiempo y los años, la casita fue construida con el propósito de guardar algo que era de valor para nosotros. Pero a través de los años, el sol, el agua, el sereno, el frío y el hielo empezaron a hacer que la madera se pudriera y la integridad de la casa estaba comprometida. Entonces nosotros decidimos desmantelar la casa y las partes que no estaban buenas las usamos para leña para el fuego y las partes que sí estaban buenas la usamos para construir una estructura nueva. Entonces, ¿qué quiero decir? Yo fui el creador, yo y mi esposa fuimos los creadores de esa casa. Nosotros la soñamos, la pensamos, la formamos con nuestras propias manos. Y como nosotros éramos los creadores de esa casa, estaba bajo toda nuestra autoridad el darle vida o quitarle vida a la casa. La creamos, la formamos con un propósito y era de guardar algo de valor. Y tan pronto esa casa no podía guardar lo que era de valor, entonces decidimos hacerla algo nuevo, regenerarla. Entonces, el Dios de los cielos nos creó, nos dio forma con el propósito de que usted y yo guardáramos algo de valor. Y ese valor era el espíritu de vida que Él nos dio, el que nos conectaba con Él, con el propósito de que honráramos al Dios de los cielos y tuviéramos comunión con nuestro Padre Creador. Entonces, al momento en que nosotros perdemos la corporidad o la estructura o el propósito con el cual fuimos creados y formados, Dios Padre, como nuestro creador, está en todo su derecho y soberanía. Entonces cogernos, desmantelarnos y formarnos en algo nuevo y darnos un nuevo propósito. Ahí es donde está el arrepentimiento y la salvación. Entonces Él nos toma y nos da un nuevo propósito, nos da una esperanza más de vida. ¿Ves? Fuimos regenerados. Entonces, lo que hicimos, lo que el Señor creó, se corrompió por causa del pecado, estaba distorsionado. Pero entonces el Señor, como creador, dice: te amo tanto, Diego, de que no te voy a echar al fuego eterno, no te voy a echar a la muerte eterna, sino que te voy a tomar y te voy a dar forma y te voy a crear en algo nuevo para que entonces tú y yo podamos tener comunión. Eso es lo que significa la regeneración, tener un propósito nuevo, ¿verdad? De poder honrar al Dios de los cielos. Yo diría que es el propósito original por el cual fuimos creados. Ahí también está la historia del alfarero, cuando el Señor lleva, me parece que es a Ezequiel, lo dice: vete a la casa del alfarero y en aquel lugar yo voy a hablar contigo. Dice que el Señor le mostró al alfarero cómo él formaba una vasija con sus manos, pero en sus manos, mientras él estaba tratando de dar forma, se echó a perder la vasija. Entonces, ¿qué hizo el alfarero? Cogió, la destruyó y empezó a darle una forma diferente. Y eso es lo que hace el Señor. Él nos está tratando de dar forma, crearnos en algo lindo, bonito, bello para Él. Pero si nos corrompemos por alguna razón, nos contaminamos, Él solamente nos da una forma nueva. Pero para que eso acontezca, nosotros nos tenemos que dejar moldear por el Señor. Amén. So, no es que Dios Dios no es un Dios malo, es bueno. Por eso es que la Biblia se nos presenta como Padre. Un Padre que nos ama, un Padre que provee, un Padre que protege, un Padre que cuida de sus hijos. Porque esa es la función del Padre. Es de cuidar, de proteger, de proveer, de velar y de instruir por sus hijos. Amén. Entonces, esa es nuestra función y por eso el Señor se nos presenta como Padre. Entonces, a Cristo Jesús lo presenta como Salvador y como hermano mayor en su función. Mire qué lindo es el Señor. Y al Espíritu Santo, Él se muestra como algo lindo, sublime, apacible, que nos enseña el cariño del Padre a nuestras vidas. Eso es importante nosotros entender de que el Señor es justo en todo lo que hace. ¿Ves? Pero aquí yo creo que todos son padres y madres, ¿no? Todos han tenido hijos y hijas. Entonces nosotros a nuestros hijos por amor los disciplinamos, por amor los corregimos y por amor a veces pues tenemos que castigarlos, ¿ves? Para que ellos puedan ser pues, hombres y mujeres de bien, lo que nosotros deseamos para nuestros hijos. Y ese es el deseo del Padre.
Entonces, ¿cómo el Señor nos disciplina? A veces nos disciplina pasando por tormenta, batallas, pasando por enfermedades. El Señor está moldando nuestro carácter. Le decía el miércoles, a veces uno miró para atrás y pues el Señor nos ha bendecido de muchas maneras, pero también hemos tenido nuestras aguas. En nuestra familia han habido problemas de cáncer, han habido problemas del corazón, han habido, mi hija le dieron un pelotazo una vez en la cabeza, ella tenía como 16 años, y por causa de ese pelotazo le encontraron una masa en el cerebro, que tuvieron que llevarla al hospital para hacerle un escáner y tal. El día que la iban a operar, ya le hicieron el examen otra vez y no encontraron ya más la masa. Esa es la gracia y la misericordia de Dios. Pero todas esas cosas, todas esas, el Señor las permite en nuestras vidas con el propósito de moldearnos y construirnos en algo lindo y bello para Él. Hay situaciones diferentes que se pueden ver y analizar de diferentes maneras siempre y cuando lo hagamos a la luz de la Escritura. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Nuevo nacimiento. Todos han nacido de nuevo, ¿verdad? El principio de nacer de nuevo viene con el conocimiento del amor de Cristo, conocimiento de que hemos fallado, conocimiento de que necesitamos un Salvador, conocimiento de que solamente podemos entrar a la vida eterna a través de Cristo Jesús, conocimiento. La convicción de ello es cuando estamos convencidos de que ciertamente eso que hemos aprendido venido a conocer es cierto y necesario para nuestras vidas. Ese conocimiento, esa convicción de ello, nos debe llevar a la búsqueda de un arrepentimiento en humildad ante Dios y decir, Señor, me arrepiento porque reconozco que te necesito. Aunque yo piense de que yo soy una persona buena, aunque yo piense de que pues, no he sido tan malo, delante de ti soy como un trapo de inmundicia. Y el que tú me hayas amado en la forma en que lo has hecho, a mí pues a lo mejor no lo puedo jamás ni comprender, pero te doy gracias que me amaste de esa manera. Yo acepto a Cristo como mi Salvador. Yo acepto esa oferta de salvación que tú me has hecho. Yo acepto ese sacrificio que tú has hecho para que yo fuera salvo. Yo lo acepto y lo recibo. Ahora te hago amo y Señor de mi vida, Jesús de Nazaret. Y a ti, Dios, te hago Padre, te hago mi Dios, el Dios de mi vida. Ya no va a ser el dinero, ya no va a ser las propiedades, ya no voy a ser yo mismo, ya no va a ser mi esposo o mi esposa, no, Él es mi Dios. Porque hay personas que sus hijos son su Dios. Y Dios es un Dios celoso, no, Él quiere ser el primero en tu vida. Entonces, todo lo demás es el beneficio de la relación. Beneficio de la relación. Yo soy hijo de mi padre, ¿ves? Y usted es hijo del Dios de los cielos. Pero yo como hijo de mi padre, Rafael Ramírez, ¿ves? Yo tengo el beneficio de que tengo acceso a mi papá, que nadie tiene acceso, porque él no le da mucho acceso a nadie. Por naturaleza siempre ha sido así. Pero yo tengo acceso a mi papá, tengo acceso a su casa, tengo acceso a todo lo que él tiene, tengo acceso a todos sus recursos, están a mi disposición. ¿Por qué? Porque él es mi padre. Tengo acceso a su protección, a su cuidado, a su intrusión, a verlo tal y por quien él es, que nadie lo tiene. Ese acceso lo tengo yo como hijo de él. Entonces, yo lo busco porque es mi padre y yo lo amo. Él me dio vida, ¿verdad? Él me enseñó a ser un hombre de bien. Gloria a Dios, yo lo busco por eso. Todo lo demás que yo puedo recibir de mi padre es el beneficio de mi relación, pero no es por la razón por la que yo tengo relación con mi padre. Entonces, el Dios de los cielos es igual. El beneficio de nuestra relación y de ser hijos de Dios es que todos sus recursos están a nuestra disposición. Gloria a Dios por eso. Somos salvos, somos sanados, hay provisión, ¿verdad? Hay abundancia, hay paz. Ese es el beneficio de la relación. Pero no debe ser la razón por la cual nos acercamos al Dios de los cielos. Tenemos que acercarnos por amor. Imagínese usted que su esposo o su esposa, ¿verdad? Lo busque a usted nada más por el beneficio financiero o el bienestar del provecho que le puede sacar a usted. ¿Ves? Usted quiere que estén con usted por amor. ¿Ves? Tenga o no tenga, por amor. Y eso es lo que el Señor quiere.
Y a veces muchos de nosotros, y me voy a incluir eso, yo creo que generalmente muchos de nosotros nos acercamos a Dios nada más que por el beneficio de lo que podemos obtener de Él y no por amor. Entonces pidámosle al Señor, Señor, déjame enamorarme de ti, déjame conocerte tal y como eres. Quiero honrarte por quien eres y no por lo que me puedas dar. Amén. ¿Alguna pregunta? Nadie. Anadelia, Dios te bendiga. Ileani, Dios te bendiga. Leonor, Dios te bendiga. Eh, Ay, se me de esto. Ok, Leonor, Dios te bendiga. Bien, ¿Quién más? pastor, Dios lo bendiga. Dios te guarde, corazón. Olmedo, Héctor, William, Dios te bendiga, mijo. Jenny, Dios te bendiga. Martita, Dios te bendiga. Ah, había alguien que no estaba sola. ¿Quién era? Eliani estaba ¿con quién era? Pues mi mamá, pastor, mi mamá Sanadera. Tu mamá. Que Dios la bendiga también. Dios les guarde. Miren, si ustedes pues tienen alguna petición o algo, petición de oración o algo así, me pueden mandar un mensaje a través de WhatsApp. Creo que todos están en el grupo de Colombia de WhatsApp. Si usted no está y quiere ser incluido, déjele saber a Diego, a Soraya y lo ponemos ahí. Entonces de esa manera usted tiene mi contacto y en toda confianza me puede mandar un mensaje o me puede llamar. Pues ese es mi trabajo como pastor, es estar a su disposición, ¿ok? Si tiene alguna pregunta con respecto al tema, también pregúnteme, mándeme un mensaje, no va a ser el primero ni va a ser el último. Esa es mi responsabilidad como pastor. Dice la palabra que el Señor llamó a Felipe, el Espíritu Santo movió a Felipe a acercarse a un eunuco, siervo de la reina. Y ese eunuco iba leyendo el libro de Isaías y él le preguntó, ¿sabes lo que lees? Y el eunuco le contestó, ¿cómo voy a saber lo que leo si no tengo quien me lo explique? Eso denota de que todos nosotros necesitamos a alguien que nos ayude a acercarnos más al Señor. Amén. O a entender por lo menos las escrituras, que nada nos sirve si no las comprendemos. Ok, pues si nadie tiene más ninguna pregunta, pues vamos a orar. Jehová Dios, te doy gracias, Señor mi Dios, por tu misericordia, por habernos dado este tiempo, Señor mi Dios, de buscar y entender, comprender las escrituras. Ayúdanos, Señor mi Dios, a que podamos tener la convicción en nuestros corazones de que necesitamos un Salvador, de que necesitamos, Señor mi Dios, un nuevo nacimiento, dejar nuestra forma vieja de vivir y vivir en una vida que te honre a ti. Sabemos, Padre, y confesamos que jamás ni nunca lo podemos hacer por nuestra propia fuerza, al menos que tú nos ayudes. So te pedimos misericordia, Señor, y que nos encalce para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Entonces, la próxima vez que nos vayamos a reunir, acuérdense que va a ser 7:30, hora Colombia. Entonces, y acuérdenle a mí, pastor, acuérdense que va a ser 8:30 de ustedes, no 7:30 de acá. Y nuestra próxima reunión va a ser mayo 3, si Dios lo quiere. Mire, la de mayo 3, entonces la del mayo 17 no la vamos a tener porque en mayo 17 empieza el aniversario de nuestra iglesia aquí en Little Burn, Georgia. Pero vamos a estar transmitiendo en línea. So les voy a mandar una invitación a todos para que por lo menos compartan con nosotros a través de nuestro canal de Elin, Tag Elin, ¿ok? Eso va a ser el 17. El día 3 nos vamos a reunir aquí a través de Zoom. El 17, 18 y 19 es campaña de aniversario. 7:30 el viernes, 7:30 el sábado, 12 el domingo. Se pueden acercar a través de línea. Les voy a mandar el link o Diego y Soraya se los pueden mandar. Y entonces va a ser el 31 otra vez a través de Zoom. El 3 y el 31 nos encontramos aquí para seguir nuestro estudio. Y el 17, 18 y 19 los voy a invitar para que atiendan al servicio en línea de la campaña de aniversario. Dios les bendiga, Dios les guarde. Gracias por tener el deseo de acercarse a Dios, tener el deseo de buscar y de comprender las escrituras. Dios les guarde. Bien, pastor, feliz noche, muchas gracias, que Dios me lo bendiga. Gracias, tú también, mi amor. Dios les guarde. Amén, pastor. Bendiciones para todos. Bendiciones. Pastor, bendiciones. Bendiciones.